Hola chicos, buenas tardes. Pues bueno, vamos a explicar un poquito, ojalá no se haga muy largo esta presentación. Sobre todo voy a ser este, concreto para que el video no pese demasiado cuando lo suba. Sale y pues bueno, en esta unidad 4 vamos a estudiar el análisis interno de la empresa. En este caso la idea central es entender cómo los recursos, las capacidades y esta acción que bueno, en las empresas se hace con respecto a la creación de valor, es importante para crear una base, ¿sí?, que nos permita tener competitividad. ¿Ok? Acuérdense que ya habíamos platicado sobre esta cuestión de la competitividad y bueno, las empresas buscan precisamente mediante sus estrategias, generar valor de la empresa, que el cliente lo aprecie y se vuelva una ventaja competitiva, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos como el valor, los recursos, ¿sí?, las capacidades. Bueno, vamos a continuar. En esta diapositiva, con lo que vamos a platicar, ¿qué es el valor y por qué importa? ¿Sí? Si le ponen pausa en cada diapositiva, pues van a poder leer ahí las definiciones, los textos, para no leérselos yo en este momento, sino más bien hacer un desarrollo, una explicación. Ustedes pausenle tantito, léanle y continuamos con el desarrollo. ¿Sale? Pero bueno, vamos a ver cuál es el concepto del valor, ¿sí? Ya que de esto, de esto depende que un comprador tome la decisión de consumir o no en nuestra organización. ¿Ok? Entonces, no sé si recuerdan que en algún momento platicábamos sobre el enfoque de la calidad, en donde las empresas como tal pueden, por medio de sus estándares de calidad, definir si se cumple o no se cumple su, sus parámetros de calidad. Recuerden lo que es la definición de calidad, pero el enfoque que más importa, acuérdense, las empresas siempre van a trabajar con respecto a ese cumplimiento de sus estándares internos, pero el enfoque de calidad que tiene el consumidor es, pues, muy importante, ¿no? No vamos a ver o no vamos a decir que va a reemplazar el concepto de calidad que se tiene en o el enfoque de calidad que tiene una empresa, pero sí importa mucho. ¿Por qué? Porque el cliente va a decidir con base en lo que recibe, decide si el producto o servicio que está consumiendo es de calidad, ¿no? Acuérdense ese de, pues sí, pues sí sirvió, sí me sirvió, no me sirvió. Muchas frases que escuchamos en ese sentido es, pues vale la pena lo que pagas, pues vale cada peso, o hay frases que van al contrario, en donde la gente, el consumidor, puede decir, pues no está tan bueno para lo que pagamos, no vale la pena lo que estoy cubriendo o recibiendo por lo que se paga, es muy caro para lo que es, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ustedes también ya tendrán por ahí su concepto de calidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues el valor, eh, vamos a definirlo, es el valor el valor es la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar, ¿no?, por lo que ofrece la empresa, ese famoso costo-beneficio. ¿Ok?
Bueno, aquí la clave es que se crea el valor, ajá, se crea el valor cuando el beneficio supera el enfoque, lo que espera el cliente, ¿sí? Acuérdense que los consumidores en muchas ocasiones tenemos expectativas altas y cuando recibimos el bien o servicio, pues puede ser que nos estén decepcionando y con base en eso determinamos si es el producto o servicio que estamos consumiendo tiene valor, ¿no? Y entonces ese margen es la base de la ventaja competitiva, ¿sí? y de la rentabilidad sostenible, ¿ok? Sostenible en el tiempo, ¿ok? Bueno, hay una diferenciación. Acuérdense que también eso buscamos, que las empresas se diferencien de su competencia con base en lo que en la estrategia que vayan planeando, ¿no? Un ejemplo muy claro es el de Apple. Apple sostiene precios altos, pero ¿por qué? Porque los clientes pues valoran el diseño, muchos dicen es que el ecosistema, el sistema operativo es muy bueno. Hablar de ecosistema es a lo mejor, más bien es hablar de ecosistema, es hablar de la compatibilidad que puede haber entre equipos. Generalmente aquel consumidor de Apple que tiene un iPhone, busca después tener una Mac, a lo mejor un Apple Watch, porque ese ecosistema le va a permitir tener una experiencia de uso, ajá, adecuada, y eso es lo que le da valor a la marca, ¿no? Bueno, con respecto a los recursos tangibles e intangibles, bueno, los recursos son los activos productivos que la empresa posee o controla y se agrupan en dos categorías. Los tangibles son los físicos y cuantificables y aparecen en el balance financiero como el efectivo. Físicos como plantas y equipo, y tecnológicos como las patentes. Los intangibles no son físicos y son difíciles de ver. Estos generalmente se aprecian, ¿sí? Son lo que no podemos ver, pero sí podemos sentir, podemos apreciar, podemos verificar, validar de alguna manera, y son perceptibles, ¿ok? Estos intangibles pues son, al no ser físicos y son difíciles de ver, también son difíciles de imitar. Por ejemplo, el conocimiento y el talento humano, la reputación de la marca, la innovación y la cultura organizacional. Acuérdense de los ejemplos que hemos estado platicando. Por ejemplo, el caso de Bimbo, su cultura organizacional que platicábamos. Bueno, eso es difícil de imitar. Quédense con esa idea clave. Los intangibles suelen dar ventajas más sólidas justamente porque son difíciles de imitar. Piensen en Coca-Cola o en la cultura de innovación de Google frente a algo tan replicable como las refinerías de una petrolera, ¿no? Si les queda un poquito de duda sobre los ejemplos, denle ahí en Google, en el buscador de Google, información sobre intangibles de la marca para complementar un poquito esta cuestión. Ok, el siguiente punto nos habla de las capacidades. ¿Qué son y cómo desarrollarlas? Bueno, recuerden que tener los recursos no es suficiente o no basta con eso. Hay que saber usarlos. Acuérdense de los recursos de la empresa, como cuáles son los mínimos necesarios
para poder crearla, pero no nada más es tenerlos, es saberlos administrar, hay que saberlos usar, ¿no? Una capacidad es la habilidad de la empresa que tiene una empresa para integrar y desplegar sus recursos, acuérdense, mediante procesos y rutinas, para realizar una actividad de forma coordinada. ¿Cómo se desarrollan? Primero, se integran los recursos a través de procesos y rutinas organizacionales. Y entonces esto nos va a tener o a llevar a continuar el siguiente punto de cómo se van desarrollando. Y tenemos que aprender repitiendo con la práctica. La práctica hace al maestro. Y otro punto importante de cómo se desarrollan es, por ejemplo, la inversión en el capital humano. Acuérdense que platicábamos que incluso los conceptos de empleados, trabajadores, han ido cayendo en desuso porque se ha ha cambiado el enfoque del recurso humano como inversión. El recurso humano se ha vuelto tan importante en las empresas que ahora se consideran colaboradores a los trabajadores, ¿no? Y está muy bien, acuérdense de todos los ejemplos que hemos visto a lo largo de las clases anteriores. Sale, a ver si ahora que nos veamos físicamente vamos a analizar un poquito la logística de Amazon, que es muy interesante, ¿ok? Y bueno, Toyota, que es referente en cuanto a al desarrollo de calidad y a sus procesos de manufactura esbelta. Bueno, el siguiente punto es pues analizar la cadena de valor, ¿ok? Entendamos como cadena de valor como una herramienta que nos permite ver dónde reside esa creación de valor. Tenemos que analizar cada punto del proceso y entonces es como descomponer a la empresa, ¿no? En diferentes actividades de una manera estratégica para entender cómo es la operación e incluso podemos determinar e identificar los costos, si hay en algún punto ese diferenciador que tengo con respecto a mi competencia, dónde residen los recursos y efectivamente dónde se está creando el valor. ¿Ok? Bueno, podemos hacer una revisión de esa cadena que son podemos descomponerla como comentábamos, pero en dos grupos. Uno que vamos a identificar como actividades primarias, donde se encuentra la logística interna, la logística externa, ¿sí? La logística interna tiene que ver con las operaciones que están dentro de la organización. La logística externa tiene que ver con mi entorno, ya platicábamos mucho sobre el entorno, por ejemplo el marketing y las ventas, el servicio postventa, atención al cliente, etcétera, etcétera. Y el otro grupo son las actividades de apoyo, que tienen que ver un poquito más con los recursos internos, como la infraestructura, la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, el aprovisionamiento, ¿sí? Que todo esto esté bien estructurado, bien organizado, para que la operación de la empresa pues no sufra, ¿no? Con este análisis que se hace de la cadena, podemos identificar cuáles son las actividades que pudieran ser mejoradas y cuáles son las que están realmente creando el valor de la empresa. Si las tenemos identificadas, acuérdense, si está roto, más bien, perdónenme, si no está roto no lo repares,
al contrario, mejóralo, pero ese es un error muy grave que llegan a tener muchos analistas, muchos consultores, que si los procesos están funcionando, más bien perfecciónalos, a menos que sea necesario un cambio rotundo en la operación, en la organización. Bueno, ahí ya se tomarán decisiones que incluso las debe tomar, acuérdense, la cabeza, ¿no? La dirección, consejo de administración, o bueno, los encargados de tomar estas decisiones de alto nivel. ¿Ok? Y bueno, por último, el outsourcing. Acuérdense que el outsourcing es más bien hay que tomarlo como una subcontratación. ¿Ok? Subcontratación. Si bien ahí hay cuestiones que podríamos aclarar posteriormente con respecto a cuestiones laborales, ¿sí? Después lo podemos platicar un poquito más, porque incluso la Ley Federal del Trabajo en México pues prohíbe la subcontratación de personal como figura. Antes era una figura que incluso en la Ley Federal ya está prohibido utilizar, que era muy ventajosa para las empresas. A esa figura no se refiere. En este caso es la subcontratación de otra empresa, de otra persona física, moral, que nos permita cubrir ciertas necesidades. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Muchas empresas pues no tienen la capacidad ni infraestructura para tener personal de seguridad dentro de la empresa. Habrá algunas que sí se aventuren, pero pues generalmente se subcontrata los servicios de, no sé, Seguritech, por decir alguna palabra, ¿no? Alguna marca. En donde pues esta subcontratación es pedirle a un externo que nos cubra esa actividad, pero sí es importante asegurarnos que la calidad de ese servicio que estamos contratando sea apreciada por los clientes, por los consumidores, ¿no? Y entonces nos despreocupamos un poquito con esa subcontratación, porque le dejamos el trabajo a manos expertas, ¿sí? Otros motivos para usarlo pues es la reducción de costos, ¿sí? Enfocarse en lo esencial, enfocarte en lo que realmente es importante, y eso déjaselo a los expertos, precisamente acceder a especialistas, que ellos se encarguen de las tareas, de las funciones que tú no puedes o tú no tienes con qué cubrirlas. Y por último, pues ganar flexibilidad, ¿sí? Pues ahí también tenemos algunos ejemplos como Nike y Apple, que subcontratan manufactura. Platicábamos de Apple, la tecnología y el desarrollo, investigación y desarrollo que tiene esta empresa, pues a fin de cuentas son ideas que nacen en Estados Unidos, pero su fabricación está en China, ¿no? Y bueno, en síntesis, ya para cerrar, vamos a recapitular las 5 ideas clave. Primero, mira hacia adentro, ¿ok? El análisis interno, ya vimos dos metodologías para hacer un análisis interno. Tenemos que ser bien honestos con este tipo de análisis, porque pues sí, efectivamente necesitamos identificar en qué soy bueno, sí, pero también en qué estoy fallando, ¿no? Y eso entonces nos va a dar ideas claras para hacer, ahora ya no se llaman errores, corregir errores, ahora se llaman aprovechar esas áreas de oportunidad. El siguiente pues es el valor es el eje,
¿ok? Cuando el beneficio percibido por el cliente supera el costo de producirlo, ¿ok? El cliente es bien importante en este punto. Acuérdense de ese enfoque de calidad. Y lo intangible distingue, los recursos intangibles que dijimos hace un momento, que es lo que generalmente no se puede copiar, no nos pueden copiar, y la cadena de valor, ¿ok? La cadena de valor guía, donde muestra con base en ese análisis, vemos dónde se está creando, pero también puede ser que por ahí tengamos un problema en la cadena de valor y se esté destruyendo. Entonces hay que ser bien analíticos, bien honestos en ese análisis. Y por último, pues el outsourcing enfoca. Si yo subcontrato cosas que me pueden estar jalando recursos o la atención en un proceso, pues ahí si yo utilizo esa subcontratación, entonces puedo enfocarme en otros objetivos. Muy bien, chicos. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Si llegáramos a tener alguna duda, utilicen el grupo de Telegram para las dudas que llegaran a tener de aquí a el sábado que nos volvemos a ver. Cuídense mucho.